Comenzamos en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Si alguna vez existió un asesino que parecía sacado de una novela de terror, ese fue H.H. Holmes. Su mente no solo estaba obsesionada con la muerte, sino con la perfección de su método. Holmes no se conformó con buscar víctimas, les construyó un destino. En Chicago, durante la Feria Mundial de 1893, levantó un hotel, pero este no era un hotel común, era una trampa mortal. El edificio tenía pasillos sin salida, puertas que solo se abrían desde afuera, habitaciones insonorizadas y conductos secretos que permitían a Holmes moverse sin ser detectado. En el sótano había mesas de disección, calderos de ácido y hornos industriales, donde deshacía los cuerpos. Para engañar a los inversionistas y a las empresas de construcción, despedía a los obreros antes de que terminaran la obra, asegurándose de que nadie supiera cómo era realmente la estructura del edificio. Holmes no solo mataba, estafaba. Se casó con varias mujeres a la vez, cobrando seguros de vida después de asesinarlas. También engañó a empresas, asegurando mercancía y vendiéndola sin pagar. Cuando las autoridades finalmente descubrieron su castillo de los horrores, encontraron evidencia de más de 200 posibles víctimas. Hasta el último momento, Holmes intentó engañar a la justicia. Su ejecución en 1896 fue el fin de su reinado de terror, pero su historia sigue siendo una de las más escalofriantes de la historia criminal. Ahora vayamos a Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Marcel Petiot tenía la imagen perfecta. Era médico, inteligente, un hombre de prestigio. Pero detrás de su bata blanca se escondía uno de los asesinos más macabros de la historia. Durante la ocupación nazi, Petiot aprovechó la desesperación de los refugiados judíos. Les prometía ayudarlos a escapar de Francia, dándoles una ruta segura para huir de la Gestapo. Las víctimas llegaban a su casa, donde les decía que necesitaban una inyección para prepararlos para el viaje. Pero no era un medicamento, era cianuro. Después de asesinarlos, robaba sus pertenencias y hacía desaparecer sus cuerpos en un crematorio improvisado dentro de su casa. Para evitar sospechas, Petiot desmembraba los cuerpos y los escondía en maletas, esperando el momento oportuno para deshacerse de ellos. Su plan funcionó por años, hasta que la policía descubrió un sótano lleno de restos humanos carbonizados. Cuando fue arrestado, no mostró remordimiento. Hasta el final, insistió en que solo había matado a traidores y enemigos de Francia. Fue ejecutado en la guillotina en 1946. Pero su capacidad para manipular, engañar y construir una doble vida lo convierte en uno de los asesinos más inteligentes de la historia. En Estados Unidos durante los años 70 y 80, Rodney Alcala no era solo un asesino, era un depredador con una memoria fotográfica y un carisma que le permitía atraer a cualquiera. Mientras asesinaba brutalmente a mujeres jóvenes en California, se presentaba en televisión como un soltero carismático. En 1978, apareció en el programa de televisión The Dating Game, un show de citas donde mujeres solteras elegían a un pretendiente sin verlo, basándose solo en sus respuestas. Rodney Alcala ganó el programa. Frente a una audiencia de millones de personas, coqueteó, sonrió y sedujo sin que nadie sospechara que era un asesino en serie en plena actividad. Lo que hacía a Alcala aún más peligroso era su método. Se hacía pasar por fotógrafo y convencía a sus víctimas para que posaran para él. En su departamento, la policía encontró más de 1000 fotos de mujeres y niños, muchas de ellas desaparecidas. A pesar de su arresto en los 80, su caso tomó décadas en resolverse porque Alcala cambiaba constantemente de identidad y viajaba por el país, cometiendo crímenes en distintos estados. Fue condenado a muerte en 2010, pero su número real de víctimas sigue siendo un misterio. En siguiente destino es Ucrania en los años 90. Anatoly Onoprienko no mataba por placer, sino por eficiencia. No se conformaba con asesinar a una persona, mataba familias enteras.
Entre 1989 y 1996, asesinó a 52 personas, entrando a sus casas en la noche, eliminando a todos los testigos y prendiendo fuego a los hogares para borrar evidencia. Nunca dejaba sobrevivientes. Era un fantasma para la policía. Cambiaba de ciudades constantemente, atacaba en zonas rurales donde la ley tardaba en llegar y usaba rutas poco transitadas para moverse sin ser detectado. Durante años, fue el hombre más buscado de Ucrania. Cuando finalmente fue capturado en 1996, tenía un plan de escape diseñado para salir de prisión. Pero esta vez, su suerte terminó. Murió en la cárcel en 2013, sin mostrar nunca arrepentimiento. Y finalmente viajemos a la India, Nepal y Tailandia durante los años 70. Charles Sobhraj no era solo un asesino, era un estafador, un manipulador y un maestro del engaño. Durante los años 70, se hizo pasar por un hombre de negocios y viajero adinerado, atrayendo a turistas en Asia. Su método era drogar a sus víctimas, haciéndolas creer que estaban enfermas, para luego ayudarlas mientras las debilitaba poco a poco. Cuando las víctimas estaban demasiado débiles para reaccionar, las asesinaba y robaba sus pertenencias. Pero lo más aterrador de Sobhraj era su capacidad para escapar. En 1976 fue arrestado en la India y sentenciado a 12 años de prisión. Pero en 1986 ideó un plan de fuga brillante. Sabía que su sentencia en India acabaría pronto y que en Tailandia lo esperaban cargos de asesinato con pena de muerte. Así que fingió una enfermedad y logró que lo trasladaran a un hospital, desde donde escapó. Permaneció libre durante años, hasta que finalmente fue capturado en Nepal en 2003 y sentenciado a cadena perpetua.